Bienvenidos al programa Miradas. Este día vamos a tratar un tema muy importante para la sociedad salvadoreña. Vamos a hablar sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, una ley que ya está en vigencia y que tiene muchas implicaciones para la democracia. Para este diálogo, este día está con nosotros el subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, y también Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Y este servidor, José Luis Benítez, jefe del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Para conocer un poco más sobre la Ley de Acceso a la Información, qué implicaciones tiene esto para la sociedad, para la democracia, es sobre todo conocer el derecho a saber, el derecho que todo ciudadano tiene de solicitar información a las instituciones públicas y hacer uso de esa ley para fortalecer también la rendición de cuentas y la transparencia. Vamos ahora a ver un video antes de seguir con este diálogo. Sí, que me gusta este lugar. Es mi favorito de la colonia. Y pensar que por poquito esta cancha no existiera. Si en la gran polvareda estaríamos ahorita. Si no nos ponemos las pilas a tiempo, ¡ay, nos roban el dinero! No, y si no se lo roban, hubieran hecho un desastre. Sí, vos. Ay, es que con la elección de esa directiva, sí que fallamos. Ay, sí, pero... Bueno. Rodrigo 1. Punto de Sofía. Esto de estar anotando solo me recuerda a las votaciones, pero de la directiva. ¿Quiénes votan por Rosa? Veamos, levanten por favor bien la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quiénes votan por don Alfredo? Veamos, levanten bien la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este don Alfredo sí que tiene pegue. Y la gente cómo confiaba en don Alfredo. ¿Y dónde dejas a la Rosita, que le encubría todo? Ay, que se miraban bien correctos. Eso también pasa con nuestros políticos. En la campaña nos prometen todo, pero ya en el puesto, además de no cumplir, entran pobres y salen ricos. Claro, no son todos. Hay alcaldes o funcionarios que trabajan bien. Cierto, lo que pasa es que por unos pagan todos. El poder público emana del pueblo y como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de emitir el sufragio para así elegir a nuestros funcionarios. Es decir, como que si fueran nuestros empleados, pero realmente son nuestros representantes. Porque nosotros los hemos elegido y colocado en ese puesto de trabajo, al igual que cuando elegimos a una junta directiva. Así como nosotros los ponemos, también los podemos quitar en cada elección. Y además de elegirlos, también debemos estar atentos a que desarrollen bien ese importante trabajito que les hemos encomendado. ¡Ey, eso es trampa! ¡Vamos! Me toca. No, primero yo. Pues, vos sí que estás en forma. Lo que pasa es que yo me cuido. Si uno no se cuida, Rodrigo pierde. ¿Cómo íbamos a perder con la directiva? Por andar de descuidados. Y tanto que nos costó reunir la plata para el proyecto. Por poquito y nos dejan bajados. Me acuerdo que para reunir los fondos hasta hicimos venta en la salida de la iglesia. Y la rifa del televisor, ay, ¿quién se lo ganó? El Coqui. Coqui, ¿verdad? Ese bicho sí que tiene suerte. Pero la excursión al puerto, esa sí fue la más chiva. Pero lo mejor fue que el alcalde puso lo que faltaba, ¿te acordás? Claro que sí, aquí estamos. Bienvenido. Todo va a salir, aquí viene el paquetillo, listo para... Vení con la mano
Igual, ya viene el dinero, ya. Para el otro año tienen que votar por mi partido y por mí. Recuerden, si no, no van a seguir estas obras. Así que Yo me acuerdo que al terminar el discurso hasta pidió el voto. Y eso que faltaba más de un año para las elecciones. Y lo peor es que hablaba como que con plata de su bolsa nos estaba apoyando. Sí, como que si los recursos de la alcaldía fueran suyos o de su partido. Esos son recursos que le pertenecen al pueblo. Igual en el gobierno, todo ese dineral que se gastan nosotros lo pagamos. Exacto, ese dinero es nuestro. Los fondos que manejan las instituciones del Estado provienen de los impuestos que tú y yo pagamos diariamente. Además, al emitir el voto elegimos a los funcionarios que nos representarán, administrarán ese dinero y tomarán decisiones por nosotros. La Ley de Acceso a la Información Pública explica que el poder público emana del pueblo y los funcionarios son nuestros delegados. Y como ciudadanos tenemos derecho a conocer la información relacionada con el manejo de los recursos públicos. Por eso, es una obligación de los funcionarios públicos actuar con transparencia y rendir cuentas. Porque es nuestro dinero el que manejan. Al consumir cualquier producto pagamos impuestos. En el supermercado, en la gasolinera. Cuando pagamos la recarga del celular, cuando compramos en un almacén o con los descuentos de los salarios. Eso quiere decir que las instituciones funcionan con nuestro dinero. La Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Policía, las alcaldías y los ministerios. La Ley de Acceso a la Información Pública considera que todas estas instituciones, por manejar dineros públicos, deben ser transparentes y rendir cuentas. Y que nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho de acceso a la información pública. La rendición de cuentas puede prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción. Esto también aplica para las instituciones autónomas, como CEL, el Fondo Social para la Vivienda, ANDA y el Seguro Social. La Ley de Acceso a la Información Pública dice que estas instituciones también deben rendir cuentas de las empresas privadas que contratan. Por ejemplo, si una alcaldía o un ministerio contrata a una empresa privada para ejecutar una obra, deben dar cuentas de cada uno de los pagos que realizan. Es bien importante saber qué hacen con este dinero. Claro, es mi dinero, es tu dinero, es su dinero. Al comprar esta agua hemos pagado impuestos para que las instituciones del Estado puedan funcionar. Sí, con esa ley de acceso a la información pública podemos tenerles bien contaditas las costillas a los funcionarios. Exacto, Sofía. La ley dice que así las instituciones serán más transparentes. Transparentes como el agua, diría yo. Eso evitaría la corrupción. Claro, si nosotros hacemos que funcione esta ley de acceso a la información pública. Como en la directiva, que tuvimos que hacerle un reglamento a los dirigentes para que rindieran cuentas. Pero eso costó, porque habían directivos que no querían. Vas a creer, manejando nuestro dinero y no querían rendir cuentas. Mira, yo respeto mucho a don Alfredo y nunca le alcé la voz, pero sí tenía derecho a que me diera una explicación. Pues sí, el hecho de que sean directivos no quiere decir que nosotros agachamos la cabeza a todo lo que hacían. Mira, con la Rosa somos vecinos y nos hemos criado juntos, pero lo correcto es lo correcto. A veces, por andar encubriendo a los amigos o familiares, te puede ir muy mal, Rodrigo. Además, si encubrís a alguien es como que si vos también fueras delincuente, así de sencillo. Ay, sí, eso pasa en algunas oficinas del gobierno, como son amigos, familia o del mismo partido, se tapan todo. Pero mira, quien sí se portó correctamente fue la niña Toña, la Carmen y el Mario. Sí, vos, aunque se enojara don Alfredo y la Rosita, ellos le dieron la información a la comunidad. Eso es ser buen ciudadano. Eso es lo correcto y hay funcionarios o alcaldes que sí son honrados. Muchos funcionarios dicen que no te preocupes, que no desconfíes, que todo va a estar bien. Pero eso no es suficiente, hay que ponerse las pilas y comprobarlo. Además, no deberían esperar a que pase algo malo. Se deben rendir cuentas siempre. Exacto, eso es lo que se pretende con la Ley de Acceso a la Información Pública. Que los alcaldes, ministros y todos los funcionarios rindan cuentas de todo lo que hacen, desde el principio hasta el final.
Si no están haciendo nada malo, no tienen que tener miedo de ser transparentes. Transparentes como el agua. Como dice el dicho, El que nada debe, nada teme. Hey, Sofi, Rodrigo, vamos a jugar. Leila, Vamos, Fátima. Armando. La cancha se terminó felizmente gracias al involucramiento de toda la comunidad. Y principalmente de la juventud. Estos jóvenes me convencen que son activos. El mismo día de la inauguración elegimos una nueva directiva para otro proyecto. ¿Quién vota por Mario? Levanten bien la mano, por Los favor. directivos que rindieron cuentas y fueron transparentes se eligieron nuevamente. ¿Quién vota por Don Alfredo? ¿Quién vota por Rosa? Levante la mano. Los directivos malos que ocultaban la información y que no daban explicaciones de sus actos fueron destituidos. Si hacemos efectiva la ley de acceso a la información pública, ayudaremos al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Y además garantizamos nuestro derecho de solicitar y recibir información pública. Porque es un derecho que tenemos todos y todas. La transparencia y el acceso a la información pública permite mejorar la democracia y contribuir a la plena vigencia del Estado de Derecho. Esta ley de acceso a la información pública sí que es importante. Nos da la oportunidad de construir un mejor país. Y como buenos ciudadanos debemos hacer valer esta ley. Recuerda, lo que está en juego es el futuro de este país, también el futuro de tu familia y el tuyo. La ley de acceso a la información pública nos da la oportunidad de actuar, de participar. No nos quedemos de brazos cruzados. Bien, después de haber visto este video sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, vamos a continuar en este diálogo con Marcos Rodríguez, su secretario de Transparencia, y Ramón Villalta, director de Iniciativa Social para la Democracia. Marcos y Ramón, en este video veíamos un ejemplo también de cómo aplicar la Ley de Acceso a la Información Pública a un caso muy concreto de una directiva que funciona en una comunidad o que no funciona en un momento determinado. ¿Cómo podríamos decir que tiene, para comenzar, la importancia de esta ley de acceso a la información? ¿Cómo llegamos a tener esta ley de acceso a la información pública, Marcos? ¿Qué implica para la sociedad, para la democracia? Miren, yo creo que la ley hay que verla desde dos puntos de vista. En primer lugar, los contenidos de la ley y lo que la ley permite. ¿Qué implica en ese aspecto? El establecimiento concreto de un derecho de la ciudadanía a tener información sobre los asuntos públicos. Este era un derecho genérico que de alguna forma está consagrado en la Constitución, ¿no? En el sentido de que la gente tiene derecho a preguntar y ser respondida, pero no tenía herramientas concretas que hicieran efectivo este derecho ciudadano. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, es una herramienta, es una palanca para cambiar el país. Porque realmente, desde su formulación y proceso legislativo, esto fue una discusión muy pública, con mucha discusión, mucha contradicción, que se tomaron en cuenta las leyes y las experiencias de otros países. O sea que yo creo que la ley también representa una forma distinta de hacer políticas públicas. Paradójicamente hay políticas públicas que se elaboran en secreto. Esta ley fue una política pública elaborada públicamente, ¿no? Y que constituye una herramienta que solo en tanto y cuanto sea utilizada por la ciudadanía puede servir para ir cambiando la sociedad. Ramón, en el proceso de formación de esta ley, ¿cómo fue el papel de la sociedad civil que mencionaba Marcos? ¿Qué papel tuvo la sociedad civil para apoyar esta ley? Yo creo de que esta ley obviamente fue el resultado de un proceso en el que las organizaciones distintas de la sociedad civil se involucraron a lo largo del tiempo, y no solo en el último periodo en que la ley fue aprobada. Estamos hablando de un involucramiento desde inicio del año 2000.
distintas organizaciones, asociaciones de periodistas, organizaciones no gubernamentales que comenzaron a proponer, a interesarse por que esto avanzara. Y no hay que olvidar que la primera etapa de este proceso por transparentar la gestión pública se cubrió en diciembre del año 2005, cuando luego de todo un debate también que involucró a alcaldes, a la gremial de los alcaldes, a organizaciones también de la sociedad civil, se produjo una reforma importante al Código Municipal, que quiero decir, en términos de regulación al menos, el Código Municipal es mucho más allá de lo que la misma Ley de Acceso a Información Pública garantiza, porque con el Código Municipal se logra hacer activo 4 derechos fundamentales que se derivan del marco de estas relaciones de poder, de que yo elijo a mi representante y le delego el poder a un conjunto de personas para que en mi representación ejerzan gobierno. Y estos 4 derechos estaban fundamentalmente dirigidos a garantizar el acceso a la información pública, a activar el derecho de pedir y recibir rendición de cuentas, un derecho que es muy importante, yo diría que es el más importante, el ser tomado en cuenta, y el derecho de ejercer control social. Esta fue una primera etapa, digamos, que en materia de transparencia se logró en diciembre del 2005 y que esta reforma entró en vigencia en enero del 2006, y a partir de allí inicia un nuevo debate a partir del 2007, en donde se retoma la idea de tener una ley de transparencia que finalmente queda estrictamente reducida al ámbito del acceso a la información, como un avance, por supuesto, sustantivo, ¿no? Pero que el debate en ese momento de la sociedad civil y entre la sociedad civil y representantes de gobierno y de representantes de partidos políticos era si esta era una ley de transparencia o solo del acceso a la información. Entonces creo que el debate, el involucramiento directo y los distintos mecanismos que se habilitaron para poder consultar y para poder opinar permitieron tener una ley que, bueno, hay que reconocer que hasta hoy sigue teniendo y ocupando el 5º lugar a nivel mundial como una de las mejores leyes. Ahora, la relación que se plantea entre acceso a la información y rendición de cuentas, ¿cómo entender esa relación, Marcos? Es decir, ¿son dos cosas distintas o cómo el acceso a la información permite hacer una demanda de rendición de cuentas de las autoridades? Primero quizás explicar la idea. Transparencia para mí es básicamente acceso a la información y rendición de cuentas. Y la transparencia del que tiene autoridad tiene enfrente el control social. O sea, la transparencia es genial, pero si no hay control social, viendo el video, si no hay una asamblea de vecinos que funcione, si no existe una estructura que esté del otro lado, la transparencia se queda cortita. Ahora bien, la transparencia, ¿no?, implica que la gente tenga información y la ley lo consagra. Cualquier persona puede ir y pedir un documento, pero otra cosa es pedir explicaciones. No es lo mismo pedir un documento para conocerlo a que los funcionarios y las personas que tengan autoridad deban explicar las razones, los motivos por qué tomaron una decisión y no tomaron otra. Ahora bien, se puede rendir cuentas y no hay información, entonces el ciudadano nunca sabe si le están mintiendo o le están diciendo la verdad. También se puede darle información, usted puede ir y preguntarle a una persona con autoridad, ¿me puede dar tal documento? Sí, tómelo. Bueno, ¿y por qué tomó esa decisión? ¿Y a usted qué le importa? Una cosa es dar un documento y otra cosa es dar explicaciones. Por lo tanto, la transparencia tiene esos dos elementos y se retroalimenta. Para rendir cuentas, y es decir, el control social que está enfrente debe saber que puede cotejar lo que el funcionario explica con información fidedigna. Ahora, de la misma forma, ¿no?, la información permite fortalecer el control social y que la gente haga preguntas apropiadas para dinamizar este proceso. Todavía no tenemos en el país lo que dice Gerson Martínez. O sea, hemos comenzado con el acceso a la información y hemos comenzado con la rendición de cuentas, pero todavía no tenemos un caso en que sea la ciudadanía que demanda, hace uso del derecho de petición y exigencia de rendición de cuentas. O sea, que ya no es el funcionario que rinde cuentas en determinado momento del año voluntariamente, sino que hay un movimiento ciudadano, un problema específico, y entonces la ciudadanía que dice, por favor, vengan, explíquenme tal cosa,
para saber si han tomado la decisión apropiada o no. Este es un fenómeno nuevo en el país, no es tragedia que haya cosas que están a medio camino o a 1 metro de haber comenzado, pero lo cierto es que en estos últimos 3-4 años el proceso se han abierto las puertas y hoy están caminando cosas que antes era un sueño de que pudieran existir. Ahora, Ramón, en cuanto a la población, ¿cuánto crees que se conoce la ley de acceso? Se aprobó hace ya 2 años, está en vigencia plena desde el 2012, pero ¿cuánto crees que se conoce y qué hace falta para que se conozca más esta ley a nivel de la población salvadoreña? Sí. Yo creo que todavía hay un conocimiento bastante limitado, no solo por la ciudadanía, sino incluso por funcionarios, entidades que están obligadas a garantizar el acceso a la información. Dentro de ella, diríamos, las que tienen el mayor déficit en este sentido son las municipalidades, porque no han cumplido en el nivel en que deberían de estar cumpliendo. Yo creo de que, en todo caso, en este asunto debe de precisarse el sentido que tiene activar el derecho al acceso a la información. Cuando yo señalaba que definitivamente la transparencia sí se vincula directamente en la obligación que tiene el delegado, el representante en el poder, como lo dice el video, en cumplir con estos derechos ciudadanos: acceso a la información, rendición de cuentas, ser tomado en cuenta y garantizar el ejercicio del control social. Si yo veo que para poder opinar de la gestión pública, para poderle decir al alcalde, mire, yo necesito que el presupuesto del próximo año de este municipio, usted priorice dejar recursos etiquetados para atender necesidades específicas de las mujeres. Necesito que deje recursos destinados para promover y elevar la participación de la juventud, etcétera. De tal manera que yo quiero incidir en la formulación del presupuesto, pero para incidir en la formulación del presupuesto yo tengo que conocer cuál es el presupuesto, cuál es la estructura, cómo está distribuido el pastel de ese presupuesto. Hago uso del derecho al acceso a la información para conocer cómo se está administrando la cosa pública, y a partir de tener información pública yo puedo hacerme una opinión crítica de cómo la están administrando y a partir de ahí buscar la manera de incidir. De lo que estamos hablando es que la combinación del derecho de ejercer control social requiere que haya mecanismos de acceso a información, y para poder participar e incidir en la gestión pública yo necesito ejercer control social, tener acceso a información pública y poder ser tomado en cuenta al momento de la decisión en que se va a elaborar el presupuesto. En un momento determinado yo necesito ser explicado de determinados asuntos que todavía no lo entiendo. ¿Por qué razón se está invirtiendo más en una cosa que en otra? Desde ese momento yo puedo activar el derecho a la rendición de cuentas y venir y pedirle a mi funcionario que me explique, que me rinda cuenta de por qué está tomando X o Y decisión o por qué está teniendo esta estructura el presupuesto del municipio o de una cartera de Estado. Entonces, la combinación de estos derechos, en la medida que el ciudadano los hace activo y en la medida que el funcionario se ve obligado a tener que cumplirlo, eso mejora las relaciones entre la ciudadanía y el Estado, entre la ciudadanía y sus representantes, y obviamente podemos tener mejores sociedades. Desde este punto de vista, yo diría, nos falta mucho todavía que recorrer porque todavía tenemos una ciudadanía muy poca formada en ejercicio de ciudadanía. Continuamos con este diálogo sobre la ley de acceso a la información pública. Quizás muchas veces cuando se habla de una ley, para muchos ciudadanos que no somos abogados se nos vuelve algo como muy lejano o muy abstracto. Y la ciudadanía a veces dice, bueno, ¿y esta ley para qué nos sirve? ¿Qué exactamente puedo yo hacer con ella? ¿O cómo mejora la calidad de vida para mí o para mi familia, para mi comunidad? Quizá podríamos tratar de poner algunos ejemplos, es decir, ¿cuál podría ser un caso que a lo mejor ya se ha dado en algún país o en nuestro país, en donde mostramos que el acceso a la información es algo tan cercano y tan fundamental para la vida cotidiana de la gente? Marcos, ¿algún ejemplo que nos ayuda a poner en contexto la importancia de la ley de acceso a la información?
Bueno, en el país ya hay 6.500 solicitudes al mes de noviembre del año pasado. Ahora deben estar en las 7.000, 8.000. Medio año. Medio año. O sea, nosotros hicimos un cálculo relativo entre población y demandas de información y resultó que en promedio teníamos más demandas de información que México, Honduras, Nicaragua, Perú. Solo Chile tenía más demandas de información que el país. Quiere decir que 6.500 son poquitas de acuerdo a lo que ha costado implementar la ley. Pero es un buen comienzo, no estamos nada mal. Ahora, como la cosa no solamente de números y de estadísticas y de costos, sino de para qué sirve, ¿no? Ayer me estaban comentando que un señor, ¿no?, prácticamente analfabeto, fue a la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Hacienda a pedir una documentación que tenía que ver con una demanda. Lo tenían en una demanda unos abogados y le estaban pidiendo dinero, creo que relacionado con unos créditos o algo por el estilo. No conozco, incluso no podría. Vamos a tratar de ver cómo podemos presentar estos casos sin violentar el derecho a la intimidad de las personas. Pero lo cierto es que lo estaban estafando. Y gracias al documento que le dieron y la explicación, acá hay otro aspecto, es decir, la actitud del oficial de información proactiva y solidaria, sobre todo con la gente más débil. No era un abogado, no era un empresario, llegó una persona. Es el caso que tenemos registrado de la persona más humilde que llegó a pedir una información y que se ha liberado de que lo estafaran. Si lo agarra un abogado, pone una contrademanda, no solo se libera, sino que le saca plata a los demás. Hay muchísima gente en salud, lo que están más pidiendo son los expedientes de salud de los propios pacientes. Muchas veces tiene que ver con debates sobre mala praxis. Pero el hecho de que un paciente lo van mandando de un médico a otro y al final dice, vaya, pues yo quiero conocer mi expediente. Eso era algo que no se podía y de hecho hay muchísima gente que lo está haciendo. También hay empleados que están pidiendo su expediente laboral. Fue toda una discusión, a ver, nos llamaron a nosotros, en el futuro van a llamar al Instituto de Acceso a la Información Pública a ver si tiene derecho o no a conocerlo, ¿no? Bueno, siendo su propio expediente laboral, ¿no? La persona sí puede conocerlo, obviamente. Que sería el dato de información confidencial, ¿no? Para otros es confidencial. Pero para la persona son datos personales. Hay muchísimos casos, sobre todo en las instituciones relacionadas con la niñez, que se está solicitando información que es confidencial para la mayoría de las personas, porque tiene que ver con la intimidad del que las pide, pero es muy importante para resolver cosas concretas. Hay mucha gente que está mandando a pedir información desde Estados Unidos. Mucha gente que está pidiendo información que debería recibirlo según otras leyes, pero se están parando porque resulta que como no funcionaba y la ley de acceso a la información tiene dientes, entonces se asusta y están consiguiendo que se entregue esa información, ¿no? Quiere decir que es interesante, no hemos encontrado el método. Quizás uno de los cosas que tú preguntabas antes es ¿qué hay que hacer para que le preguntabas a Ramón, sí, ¿verdad? Para que la gente conozca más de... Para mí es simple, más publicidad, más programas de este tipo y casos prácticos que demuestren que la información no solamente un derecho, la información es una ventaja para que la gente pueda vivir mejor, y que cuanto más pobre y más dificultades tiene, más nos tenemos que preocupar para que tengan herramientas que les permitan tener una vida de mejor calidad. Ramón, ¿algún ejemplo que conozcas o que has escuchado sobre el uso de la ley de acceso a la información? Yo creo de que uno que se ha hecho y uno que la gente debería de tener ya en cuenta para ponerlo en práctica, se le dio seguimiento, por ejemplo, a cómo se están invirtiendo los recursos del proyecto de fortalecimiento de gobiernos locales. La primera cosa que uno encuentra es que de ese proyecto el grueso de la población en los municipios no conoce, no sabe nada de lo que está pasando, porque ni la misma municipalidad informa a la población de este tipo de proyectos. Se pregunta en qué lo están invirtiendo y uno encuentra que la mayoría donde se está invirtiendo este tipo de proyectos es en calles, en mejoramiento de calles, cuando
las prioridades, digamos, del país están más en el área de mejorar la condición ambiental de las personas y la salubridad de las personas, y por lo tanto los proyectos de agua son mucho más estratégicos, por ejemplo. Entonces, el efecto de esto es, bueno, preguntarle al FIDL qué es lo que está haciendo para tener un control en el proceso definitivamente de la selección. Y encontrábamos que el requisito fundamental que estos proyectos deberían de tener era que deberían de ser el producto de una consulta popular o de resultado de un proceso de participación ciudadana. Y si bien encontramos que sí hubo algún grado de consulta, lo cierto es que muchos de los proyectos simplemente fueron llevados a la población, donde les dijeron, aquí les traemos el proyecto de la calle y queremos saber si están de acuerdo. Por supuesto que la gente decía que sí, pero no es un proceso real de participación de la población, y por lo tanto la demanda también es hacia el ISDEN, a que tiene que vigilar de mejor manera y dar un mejor acompañamiento a los alcaldes para garantizar que el proceso de consulta se cumple. Me explico. Este es un caso. Un aspecto hacia el futuro que nosotros recomendamos a la población. La semana pasada el FIDL, junto con 31 alcaldes, esperando que se sumen los 36 en total, firmaron un acuerdo de que los proyectos PATI no van a ser utilizados en función de la campaña política, y que los alcaldes se comprometen a que van a ser transparentes en el manejo de esos proyectos. La población de estos 36 municipios deben de garantizar, de darle seguimiento, pedir información, cómo se toma la decisión del proyecto que se está seleccionando, cuánto se está invirtiendo en el proyecto, a quién se le está adjudicando, etcétera, ¿no? Y dar seguimiento. Y en el caso de encontrar anomalías que contravengan el compromiso adquirido la semana pasada, debería entonces pasar a un elemento que tampoco lo tenemos en la población, y es la denuncia. Hay una denuncia, hay una falta a la transparencia en el manejo de los proyectos, y por tanto la población debería también de denunciar. Como ve, el acceso a la información puede ayudarme para prevenir la corrupción, puede ayudarme a denunciar un acto de administración pública inapropiado en la administración de la cosa pública. ¿Cuáles son los desafíos que tiene esta ley, a pesar de que ya esté creado un instituto que comienza y que tiene que fortalecerse poco a poco? Pero ¿cómo ven ustedes esto que también te decía Ramón hace un momento? Es decir, la participación ciudadana, la denuncia, las preguntas. Estamos en un momento, dijéramos, donde la ciudadanía está ya haciendo uso de estos recursos, o nos hace falta caminar, y en qué nos haría falta caminar para que esta institución del instituto también funcione adecuadamente, Marco. A ver, yo le diría al público, ¿y para qué les sirve la democracia a ustedes? ¿Para qué les sirven los derechos humanos? No, hay quienes están en contra de incluso de esos términos, ¿no? Es decir, hay cosas, hay derechos que tienen que ver con la vida civilizada, con la democracia, que incluso con el tiempo muestran sus perversidades. Es cierto que hay que tener control del sistema político, pero hasta hace muy poco en este país y en otros países del mundo, hoy en día, los que deciden no es la ciudadanía, son los talibanes, son los militares. La historia de la humanidad es que el poder se impone por la fuerza, no se impone por la legitimidad ciudadana. Ese es el punto de partida real. La democracia es una construcción social y es una conquista enorme. Hace 70 años las mujeres no votaban. Entonces, yo veo esta reforma de la ley, para ubicarla en su contexto, como un paso importante de esto, dentro de este proceso, ¿no? ¿Y qué pierde la sociedad con que la mujer no vote? Bueno, no falta gente que puede decir que no pierde nada. Para mí pierde la mitad de la población, es una barbaridad. Bueno, la humanidad tiene 100.000 años en el planeta y solo hace 70 años que la mujer vota. Quiere decir, ¿no?, que estamos construyendo una sociedad nueva, mucho más democrática, más participativa. Y está comprobado, cuando hay democracia, cuando hay acceso a la información, hay más equidad social. El poder abusa, todo poder que no es limitado tiende al abuso. Y no solamente el político, también el directivo de la comunidad, el cura de la parroquia, el director técnico del equipo. Es decir, el poder es fuente de corrupción por naturaleza. Y eso solamente se puede limitar en la medida en que haya ojos, oídos y voz ciudadana que permita limitar la arbitrariedad del poder. Ahora,
tenemos garantías de que el instituto va a... No, en realidad en la democracia la única garantía es la participación social. Jamás vamos a tener garantía de que la gente no se corrompe, no comete actos indebidos. También hay gente que peca por ignorancia. La canchita esa que estábamos viendo podría haber sido una cancha de tierra desastrosa y quizás si nadie le hubiera llamado la atención, el alcalde no se hubiera preocupado. No siempre hay dolo, a veces hay desinterés y falta de atención. Y es esta contradicción que a veces genera desconformidades la que permite que el cuerpo de la sociedad se vaya corrigiendo. Es como un cuerpo, ¿no? Entonces el punto es, el cuerpo de la sociedad salvadoreña tiene anticuerpos para corregir sus errores o no. Este tipo de mecanismos van generando un sistema que posibilita que la sociedad sea en el futuro más saludable. Estamos hablando sobre la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador, su importancia, sus implicaciones. En el segmento anterior hacíamos esta consulta sobre cómo la ciudadanía va a tener, diríamos, garantía, alguna especie de apoyo en la aplicación o en el cumplimiento de este derecho. Ramón, ¿cómo ves la aplicación ya de la ley y la instalación del Instituto de Acceso a la Información Pública, como decíamos, como una instancia que va a ayudar a la ciudadanía también a apelar, ¿verdad? Porque hay que recordar que el Instituto de Acceso a la Información se constituye como una instancia de apelación, que si alguien está inconforme con la información o que no se le ha dado la información, puede ir y apelar. ¿Cómo ves este paso? En materia de la instalación del instituto, aparte de las dificultades y de los retrasos que también han habido, lo importante es que ahora ya hay instituto y creo que lo que viene ahora es garantizarle los recursos para que pueda ponerse en verdad en funcionamiento, garantizar, dotar de las capacidades técnicas y tecnológicas que también debe de tener este instituto, garantizar que tenga la estructura de trabajo, el staff, el equipo de apoyo necesario para que en verdad este instituto pueda comenzar a funcionar debidamente. Y en la medida que esto comience a avanzar, por supuesto también la ciudadanía va a comenzar a sentir que tiene un ente que efectivamente puede irle tutelando el derecho, ¿verdad? El reto del instituto es cumplir con dos tareas enormes, cumplir con la tarea de tutelar el derecho y comenzar a hacer las prevenciones correspondientes a las entidades que no están cumpliendo en el tiempo que deberían de haberlo hecho, pero también desarrollar toda su capacidad administrativa, técnica y tecnológica que requiere el instituto. Esto no es una tarea fácil, 6 meses, 8 meses es lo que va a requerir este instituto para que comience a funcionar más o menos con bastante normalidad. ¿Qué implica también esto? Es entender que en realidad este derecho debería de irse ampliando y que los entes obligados también deberían de irse ampliando. Por ejemplo, y una junta directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal, ¿administra dinero público o no administra dinero público? Obviamente que es público porque viene de las aportaciones, de la colecta que hacen en la comunidad para los proyectos que quieren impulsar. La directiva está obligada a garantizar el acceso a la información a su comunidad, a sus asociados. Por supuesto que sí, esto debería de ampliarse, por ejemplo, en la ley. Los sectores privados que te retienen el dinero de la renta, que te detienen el dinero de la seguridad social, de la aportación que tú entregas y de la aportación que él tiene que dar. ¿Ese dinero es público o no es público? Si entra en la categoría de público, este tipo de elementos debería de ser abierto al público y el sector privado está obligado a tener disponible esa información y si efectivamente lo está trasladando o no lo está trasladando a las entidades estatales correspondientes. Entonces, creo que aquí debemos de comenzar a pensar que esta ley a lo mejor en los próximos meses o en los próximos años requiera de una primera generación de reformas para ir adelante y de incluir otros mecanismos que garanticen que la ciudadanía sienta que de verdad el acceso a información no solo es un asunto imputable a las entidades públicas, sino a cualquier entidad que capte dinero que venga y provenga del público. Las ONGs, ¿estamos o no obligadas a tener disponible esa información al público? Si manejamos un dinero que, si bien no es cierto,
que si bien es cierto, no es un dinero que proviene de las arcas del Estado salvadoreño, pero es un dinero que en su mayoría proviene de dineros públicos de otros estados, y por tanto deberíamos de estar en la obligación de que nuestros beneficiarios y en general cualquier persona conozca cómo estamos administrando estos dineros. ¿Cuáles son tus valoraciones sobre el uso que se ha hecho hasta ahora de esta ley desde la parte informativa que vemos en los periódicos, en los medios de comunicación? En primer lugar, hay bastante ignorancia, yo no sé si hay ignorancia o dolo, en cómo funciona la ley. La semana pasada, uno de los principales periódicos del país sacó un artículo diciendo que habían llamado a la jefa de comunicaciones o al jefe de comunicaciones de una entidad pública para pedirle una entrevista y él no la había dado. Entonces, que no era ninguna información y que por lo tanto la ley de acceso a la información pública no funcionaba porque no había instituto. Yo leo eso en uno de los periódicos mayores del país y digo, esta gente está loca. En primer lugar, el mecanismo, si se necesita información para pedir información, es la oficina, la unidad de acceso a la información. El oficial de información. Dos, ningún titular está obligado a dar una entrevista a un periodista. Y una entrevista genérica se puede categorizar como un elemento de rendición de cuentas, pero de ninguna manera como un derecho a solicitar información. En tercer lugar, no tiene nada que ver con la ley. Y que hubiera o no hubiese instituto, no garantiza ese derecho del periodista o la periodista. Nosotros llamamos a la periodista y le preguntamos, y nos pareció una persona por teléfono muy bien intencionada, pero que no tenía la más mínima idea de cómo utilizar la ley. Resultado, ¿no? Es decir, si usted mira la prensa y los medios de comunicación en El Salvador, le da la impresión que esto es un desastre. Es decir, es un estado de insatisfacción permanente, ¿verdad? Es decir, no se ha solicitado información, no hay 98% de respuestas, 96 efectivamente dadas. Es decir, entonces, el problema, yo reconozco que desde el punto de vista no político, desde el punto de vista comercial, desde que la subsecretaría tiene transparencia activa, yo me he dado cuenta que la gente lee más las notas negativas que las positivas. Por lo tanto, cualquier comunicador se siente tentado constantemente a buscar títulos, ganchos, porque hay una competencia muy grande. Ahora creo que hay incluso hoy día una sobreoferta de información mediática. Entonces se busca cada uno que su artículo sea leído. ¿Dónde están los límites éticos de lo que puedo hacer o no? ¿No? Es un problema de ética periodística. Es decir, los periodistas y los medios son claves porque son los grandes difusores de la información al público. Y por ende deberían tener un manejo mejor, siento yo. Creo que tenemos déficit en el país en el conocimiento que tienen los periodistas con respecto a la ley de acceso a la información, y creo que también en algunos casos, no en todos, habría que hacer un esfuercito ético. Bien, para ir concluyendo este diálogo, creo que podríamos hablar que hay necesidad de un cambio cultural en este ejercicio del derecho de acceso a la información, de la transparencia. Ramón, ¿cuáles dirías que son como los desafíos más importantes para generar este cambio cultural o generar estos cambios culturales en la participación ciudadana, en el uso de instrumentos como esta ley para tener también, dijéramos, avance en la democracia y avance en la participación ciudadana? Sí. No, yo creo que esto es importante, es el cambio de una cultura política del autoritarismo, ¿sí?, que se ha estado acostumbrado, que el ejercicio de poder implica la exclusión de la ciudadanía en el hacer de la política, y de un manejo mediático de cómo se comporta y de cómo la agenda mediática corresponde dependiendo de quién está también en el poder, y de cómo el ciudadano ha estado acostumbrado a que la información se usa para generar el chambre, para generar el comentario negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese comportamiento que es muy propio de rasgos de una cultura autoritaria, cómo se pasa a ir aprendiendo, y yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Si uno comienza a analizar cómo se están comportando los oficiales de información, en muchos de los casos están teniendo un comportamiento que uno no hubiera esperado que lo tuvieran tan rápido. Yo creo que en esto los procesos de formación, de capacitación a los que han sido sometidos ha sido un elemento claro.
cómo superar el temor a ofrecer información. Si yo no cumplo y doy información como funcionario, hay un ente que me tutela el derecho y yo tengo que recurrir para que me tutelen el derecho. Pero si yo hago uso inapropiado de la ley, el funcionario tiene que recurrir a utilizar los mecanismos penales correspondientes también para que se sancione a quien esté utilizando mal las cosas. Por supuesto, como señalaba antes, la agenda mediática no siempre permite que los elementos que pueden abonar al desarrollo de esta cultura también sigan avanzando. Cuando presentamos este informe, este tercer informe de monitoreo de transparencia al ente ejecutivo, nosotros señalamos todas las bondades que hay. Por ejemplo, en materia de acceso a información, pasan de 4.6 a 7.85. A partir de la medición que hacemos del tipo y cantidad y calidad de información que el Ejecutivo tiene disponible. Por supuesto que hicimos señalamientos todavía negativos de aquellos aspectos en los que el gobierno todavía debe de avanzar mucho más. Cuando vamos a revisar las notas periodísticas, todas hicieron referencia a la parte negativa y en ningún momento apareció algo sobre lo positivo y el avance que esto estaba teniendo. La agenda mediática en realidad entonces no contribuye y por lo tanto sí debe de buscarse mecanismos no para sancionar a través de la ley, porque a través de la ley de acceso a información no se puede sancionar a quien haga mal uso, pero también tener en cuenta que si yo no cumplo con mi obligación de ser receptor de esa información y teniendo el derecho de acceder a esa información, yo no puedo hacer mal uso. Y que si hago mal uso también tengo que ser sancionado. Y el mecanismo es recurrir por la vía penal. Y yo creo de que en esto es un aprendizaje en el que unos van a ser sancionados porque no dan información, pero otros también tendrán que ser sancionados porque no hagan uso racional de la información. Tenemos un minuto para hacer un comentario final en esta parte, Marcos. Usted representa a alguien o está al frente de una institución pública. ¿Cómo se ve desde las instituciones públicas el cambio cultural para también, esto que decía Ramón, superar esta cultura del autoritarismo o la cultura del secreto? Bueno, a ver, adentro de las instituciones públicas, en mayor o menor medida, hay una sorda lucha entre quienes están comprometidos con esta ley, les entusiasma y están trabajando con esta ley, y gente que reacciona como ha reaccionado toda la vida. Cuidado, quien pide la información, para qué es, ¿verdad? Que hay una propensión a veces a reservar totalmente cuando la reserva solo amerita que sea parcial, ¿no? Es decir, que realmente está sucediendo lo que debe suceder. Si esta ley se implementara sin problemas, ¿no? Querría decir que nos equivocamos de país, porque usted no puede tener 200 años de opacidad y creer que va a cambiar esto y de la noche a la mañana estamos en Alicia, el País de las Maravillas. Hay es decir, un tire y afloje cultural en la mayoría de las instituciones públicas. Hay todavía gente que atiende a dos argumentos que son primarios y falsos. El primer argumento: yo soy funcionario público y como me ha elegido la mayoría del pueblo, tengo derecho a hacer lo que quiera. Eso ya. Y si no le gusta, vote a otro en el próximo periodo. Eso no es cierto. El funcionario público debe dar información, debe rendir cuentas y no está sujeto al control público solo en la próxima elección, porque puede ser que no corra. Está sujeto al control público de forma permanente, porque eso tiene que ver, es inherente a la naturaleza pública del cargo. 2, segunda mentira. Yo soy un medio de comunicación y posiblemente miento al que no le guste, que compra otro periódico porque acá hay libertad de prensa. Eso es falso, ¿cierto? No alcanza con la libertad de accesar a otro medio, ¿no? Es necesario incrementar la ética y la transparencia en los medios de comunicación, en la sociedad. Muy bien, les agradecemos a Ramón Villalta y a Marco Rodríguez por su participación en este diálogo y esperamos que con este programa los ciudadanos se interesen más por esta ley, por conocerla, por leerla y sobre todo por ponerla en práctica, porque nos ayuda a avanzar en la democracia en el país. Hasta el próximo programa.